Lo veo. Gracias, Oral Blacks. Muy pocas veces se puede llegar a un punto medio cuando se habla de inclusión, pues encontrarás a quienes explotarán a la primera, que vean a un personaje minoritario en una película y también a los que quieren quedar bien con todos y te dirán que la inclusión nunca está forzada. Pero hablando a un nivel cinematográfico, ¿qué realmente podemos decir acerca de la inclusión? Este es el tema que me gustaría abordar contigo para que luego podamos dialogar en los comentarios. Así que te invito a que te quedes a ver este video y me dejes explicarte qué es lo que realmente ocurre con el tema de la inclusión en el cine y qué es lo que pasa con el guión cuando se implementa. Así que sin más por el momento, ahora comenzamos. Antes de adentrarnos en el término específico de la inclusión, debemos entender qué es como tal algo forzado dentro de una película. Así que déjame explicártelo con algo que todos conocemos bien, que es el fanservice. Tomaré de ejemplo a dos películas basadas en videojuegos. Una que supo implementar bien el fanservice y otra que lo terminó forzando. La primera será la cinta de Assassin's Creed, precisamente con la escena del salto de fe. Y es que cuando llevaron algo tan representativo de la franquicia como puede ser esto a la pantalla Quedó cringe, creo. grande, buscaron la manera correcta de mostrarlo. Así que lo que hicieron fue hacer que el protagonista se viera envuelto en una persecución y tras no poder escapar tuvo que saltar de una altura bastante considerable. Y fue cuando logró ese salto sin morir que se nos dice que eso fue el salto de fe que siempre vemos en los juegos, pero justificado dentro de la lógica de la película. Por lo que ahí el primer ejemplo de fanservice bien realizado, ya que logra mostrar algo que todos queríamos ver, pero lo hace de una forma bastante orgánica. Ahora bien, lo que pasa con Mortal No, chat, yo no la vi porque... no la vi porque... ¿Por qué no la vi? Porque no veo nada. ¿Y por qué no me gusta la franquicia de Assassin's Creed? Kombat es algo que te llegué a comentar en el video que le dediqué a la película, puesto que sí, es cierto que en Mortal Kombat pudimos ver varios de los fatalities clásicos, pero también tenemos diálogos forzados como Kano diciendo Kano wins, haciendo referencia a la voz que suena en el juego tras ganar una partida. Además de que incluso hay otras escenas de la película donde de la nada sale Vilche, estaría bien que vieses videos de Te lo resumo, así nomás están muy bien y son muy divertidos. A veces vemos vídeos de esos. Muchas gracias por los bits, Kakaroto. una voz diciendo flawless victory sin razón aparente, por lo que ahí tenemos qué cringe. Le pegas a tu compa. De fondo se escucha Flores Victory. el ejemplo de un fanservice forzado. Ahora bien, hablando del impacto, ¿acaso hay alguna diferencia entre una y otra? No, para nada, pues estoy seguro de que los fans de Assassin's Creed estuvieron tan a gusto viendo el salto de fe como los de Mortal Kombat escuchando las frases después de los fatalities. Pero en términos objetivos se debe aceptar que uno fue muy Yo sí que soy partidario de no forzar ciertas cosas, porque muchas veces, yo por ejemplo en mis vídeos, muchas veces me apetecen forzar referencias, me apetece forzar chistes, y no lo hago porque se queda forzado. Todo lo que es forzado, aunque lo hagas con la mejor intención del mundo, queda mal, porque todo lo forzado queda mal. Me refiero en el tema de un guión. orgánico y el otro estuvo totalmente forzado. Si te expliqué esto, es Luego está el tema de dónde ponemos la línea de lo forzado, cuándo algo está forzado o no está forzado. Eso ya es otro... Eso da para otro tema ya. porque quería dejar claro que sí, cualquier cosa en una película puede estar forzada, desde la más simple de las escenas hasta una donde se quiere hacer fanservice, por lo que sí, eso significa que la inclusión, al igual que todas las cosas, también puede estar forzada. Voy a decir que el problema del Death Note Netflix no es que él fuera negro. Si él hubiera sido negro y la película hubiera sido buena, te lo hubiera comprado. Pero es que qué despropósito, qué despropósito. Yo me la vi, la mejor comedia del mundo. De verdad, esa película es comedia, pero comedia. Ahora, me gustaría dividir este video en unas cuantas secciones, por lo que primero revisaremos la inclusión femenina, la más famosa escena de El problema es que él era gitano. Dejemos ya el temita. representación femenina. Me van a echar la bronca. Gracias por los bits. La encontraremos en Vengadores Endgame, con la ya bien conocida Esto fue terrible. escena de las Vengadoras. Pero ¿qué realmente pasa con esta escena? Al igual que con Mortal Kombat, que no tenía ningún sentido que se escuchara una voz diciendo quién ganó, lo mismo pasa con la escena de las Vengadoras, porque en ese intento de generar una escena de empoderamiento Es que el problema es ¿qué estaban haciendo los tipos de mientras les miraban el culo a las minas pelear? Que no...
femenino Es que no entendí esta escena, tío. y no terminaron creando una de las secuencias más forzadas que podemos encontrar, ya que dentro de la lógica interna de la película no hay nada que justifique por qué en plena guerra decidieron agruparse por sexo. Pero de nuevo, seguro que a más de uno le gustó esta escena y está perfecto. Pero esto lo estamos viendo desde un punto de vista objetivo, y al hacerlo sabremos que en realidad no hubo nada que justificara esta escena, terminando en precisamente inclusión forzada. Ahora, ¿pudo haber una forma de hacerlo de mejor manera? Claro. Tenemos varios ejemplos. De entrada, cuando Okoye, la Viuda Negra y la Bruja Escarlata colaboran entre sí en Infinity Me calentaba ese villano. Era como una tipa de 2,50 m con cara de demonio. War, cosa que tiene bastante sentido, ya que casi se podría decir que eran las únicas ahí. Por otro lado, si nos empezamos a adentrar ya en la animación, podemos mencionar Esto no me pareció forzado. sí, en Infinity War, cosa que tiene bastante sentido, ya que casi Claro. se podría decir que eran las únicas ahí. Claro, ¿ves? Esta escena no fue mala. Esta escena fue muy buena. ¿Ves? Esta escena fue muy buena. De la de Wakanda y la Scarlett Johansson pegándose contra la tipa de 2,50 m. Nada, esta escena no súper buena esta escena, nada que decir, ningún problema, coño. Fue de puta madre, me encantó, de mis favoritas, tío, joder. Por otro Es que hay que saber, entender, separar las cosas, tío. lado, si nos empezamos a adentrar ya en la animación, podemos mencionar la escena del escape de las princesas de Shrek, debido a que la película previamente nos explica las razones por las que las mujeres están agrupadas, pues sabíamos que Shrek no estaba y que los otros hombres se habían quedado a distraer a Encantador para que ellas escaparan. Así que gracias a ello lograron crear una escena de empoderamiento femenino y que hasta incluyó a un personaje trans, todo sin necesidad de que de la nada se empiecen a agrupar todas por sexo en plena guerra. Otro ejemplo también nos es traído por DreamWorks con la escena de las hermanas Trueno en Los Croods 2, donde debido a que los hombres del grupo fueron secuestrados, son las mujeres las únicas que quedaban para ir en su rescate. Con estos ejemplos me gustaría que quedara claro que no, a nadie le molesta que se muestren escenas donde las mujeres sean protagonistas, sino que al contrario, disfrutamos bastante esas escenas, solo que es necesario que expliquen la razón por la que van a agrupar a los personajes por sexo, y no solamente porque quieren meter a la fuerza esa escena, puesto que solo se pide eso, que puedan construirla sin forzarla. Pasando a otro aspecto de la inclusión, veamos ahora los cambios raciales. Hay casos donde se ve descaradamente que no tuvieron ninguna razón más para hacer un cambio de color que para reforzar la inclusión, como con la más reciente representación de Ana Bolena, personaje no ficticio sino histórico, siendo interpretada por una mujer negra y no blanca como fuera en vida. Cosa que sería igual de ridícula que en algún futuro Nelson Mandela fuera interpretado por Patrick Stewart, solo por poner un ejemplo. Creo que en esos casos todos estarán de acuerdo en que sí, se trata de un caso de inclusión forzada, pero ¿qué pasa entonces con los casos de personajes ficticios? Para esto me gustaría que te hicieras una pregunta antes de explicarte. Así que dime, ¿tú por qué crees que nadie se quejó de que la representación del cuento del príncipe sapo haya sido con una princesa negra en vez de una blanca como en el cuento original? La respuesta es bastante sencilla y es porque lo justificaron. En primera, en la película de La princesa y el sapo se dejó bien claro que no, Tiana no es la princesa del cuento original, así como también se explicó que la película no sería una representación de este, sino que es una historia totalmente diferente que únicamente toma elementos del cuento para inspirarse. Es decir, la historia de La princesa y el sapo no ocurre en una tierra medieval ni con una verdadera princesa, razón por la que crearon a Tiana para esta historia exclusivamente, donde ni es princesa ni tampoco está en el medievo. De igual forma, buscaron la justificación de que haya un príncipe negro gracias a que viene de un país que ni siquiera existe, ya que sería bastante inverosímil que haya realeza europea no blanca. Pero con el simple hecho de decir que este príncipe viene de un país que ni siquiera existe, eso es suficiente para entender que en ese país la realeza puede ser negra. En La princesa y el sapo no simplemente pensaron en tomar el cuento Perico tomando el cambio de la cajera del Oxxo. original y cambiarle el color a la princesa solo porque tienen que cumplir con el estándar de inclusión, sino que se dieron a la tarea de generar una historia totalmente diferente que está inspirada en ese cuento, pero que al crear su propio universo no afecta en lo absoluto el color de la princesa que besaría al sapo, además de que la historia ya por sí sola es completamente distinta a la del cuento. Ahora bien, con casos como los nuevos castings de La Sirenita o de Blancanieves, la queja no es porque no se siga la historia original, ya que de entrada, la versión de Disney
Disney ya de por sí poco tiene que ver con los cuentos originales, pero el problema es que a diferencia de lo que ocurre con el trabajo que sí se hizo para justificar ese cambio de color a una princesa, en estos otros casos parece ser que solo se hizo porque sí, incluso olvidando el hecho de que Blancanieves obtiene su nombre gracias a que es blanca como la nieve. Existe gente en internet que argumenta que Tiana no podría ser blanca ya que debido a su contexto histórico, siendo una chica marginada de Nueva Orleans, sería bastante difícil de creer que fuera blanca y lo más sensato es que el personaje fuera negro, pero esa misma gente argumenta que no. Pico, si hay algún mod que vaya a ir baneando a la gente que ponga comentarios racistas, que luego me echan a mí la bronca, porfa. Pasa nada si Blancanieves no es blanca, ya que si siguiéramos el contexto histórico, por el simple hecho de tratarse de una princesa europea, ya con eso tiene que ser blanca sí o sí. Pero eso es lo que no entienden, debido a que precisamente a Tiana se le trabajó un contexto que sustentará la razón de su color, pero con Blancanieves y la Sirenita simplemente hicieron el cambio porque sí, de nuevo, por pura inclusión forzada. Y pasando a la última sección de este video, veamos qué ocurre con las orientaciones sexuales. Aquí me gustaría tomar de ejemplo a dos personajes, a LeFou de La Bella y la Bestia y a Katie Mitchell. Lo que pasa con LeFou es que lo recordamos en la versión animada por ser un personaje bufonesco, gracioso y hasta tierno al ver que tenía esa admiración por Gastón casi como de hermano mayor, elementos que juntos formaron su personalidad e identidad. No obstante, en el live action se tiró todo eso a la basura e hicieron que el único rasgo característico del personaje fuera su sexualidad, haciendo que lo único que lo represente sea ser afeminado, y cambiando esa admiración por algo que más bien parecía un acoso de su parte hacia Gastón, cometiendo el terrible ¿Quería la pija de Gastón? error de definir la personalidad de LeFou con base en su orientación sexual, cosa que incluso me parece más discriminatoria hacia la comunidad LGBT, ya que no suele ocurrir que la personalidad de un personaje heterosexual gire en torno a ser heterosexual, sino que ese es un elemento que sale sobrando, cosa que no le pasó a LeFou, pues su único rasgo representativo en el live action era ser un cliché de una persona homosexual. Ahora bien, ¿qué ocurre con Katie Mitchell? Todo lo contrario, puesto que tal como debe ser con cualquier personaje, su sexualidad es algo que no es relevante si la historia no lo pide, ya que sí, pese a que Katie es lesbiana, todos la recordamos por creativa, elocuente, ingeniosa y valiente, teniendo esas y más características, pero nunca realmente nos llega a molestar cuáles sean sus preferencias. Es decir, considero más respetuoso mostrar que una persona de la comunidad LGBT puede ser como cualquier otra y que tiene muchísimas. ¿La papuseñal? ¿Por qué? ¿Por las uñas negras y rojas? ¿Dónde está la papuseñal? ¡Ah! Llega a molestar que una persona de la comunidad LGBT puede ser como cualquier otra y que tiene muchísimas cualidades para destacar y no solo hacerse notar por sus preferencias, tal como le pasó a LeFou. Con esta comparativa, me gustaría que se entendiera que no pasa Madre mía, LeFou, estás como loquita. nada si se quiere mostrar a personajes que representen Lo vais a matar. Lo vais a matar, perros. a la comunidad LGBT, sino que no los limiten a que su única cualidad sea esa, independientemente de la orientación que tengan. Jugador de Bárbaros de Élite, I guess. Pueden ser personajes muy interesantes que terminen destacando por mil cosas y no solo por eso, generando una mejor representación de esa comunidad y sobre todo, un personaje mejor desarrollado. Siendo todo esto evidencia de que no, la inclusión no es el problema es no saber incluir. Estos han sido los tres aspectos principales en los que podemos ver la inclusión